Entramos hoy en el libro de Hechos capítulo 18 y vemos que Pablo está en Corintios y allí pues se le unen Aquila y Priscila que habían salido huyendo de Roma ya que el emperador Claudio había desatado una persecución contra los judíos que es muy común, vemos en diferentes partes de la historia esto ocurriendo, el antisemitismo. Y en aquellos tiempos, pues dice la palabra que a un rabino era impropio que recibiera dinero por la enseñanza que hacía. Y por eso es que Pablo vemos aquí que él funge como aquel que construía tiendas, casetas, y se une allí también Aquila y Priscila que hacían lo mismo. Y esto es importante ver que ellos pues ellos se mantenían a ellos mismos, no dependiendo necesariamente de que a través de la enseñanza ellos tuviesen una ganancia. De esa manera, pues, poder, ah, vamos a decir, deshacer cualquier argumento que viniera contra ellos sobre el que ellos vivían de simplemente, pues, enseñar. Y pues esto es muy importante para aquel entonces y para hoy, nosotros hoy en día también. Y la palabra nos enseña que entonces él testificaba a los judíos dejándoles saber, versículo 5, que Jesús era el Cristo. Pero había una gran oposición de parte en la sinagoga. Fíjese que al los judíos rechazar a Cristo, los judíos son rechazados por el pueblo. Fíjense cómo esto, uno rechaza a uno y el otro rechaza al otro. Y vemos que entonces Pablo, a la luz de Lucas capítulo 10, versículo 14, dice que él entonces sacudió sus ropas y dijo, desde ahora me iré a los gentiles. O sea que cuando le cierra la puerta a uno en un lugar, uno no se queda ahí peleando, sino que uno se mueve al próximo lugar porque tenemos que continuar evangelizando, buscando a aquellos que son preordenados por Dios para la salvación de sus almas. Y nosotros pues cuando una persona se confronta y se enfrenta contra el espíritu de convicción, es necesario nosotros no argumentar con ellos, sino orar por ellos y movernos al próximo. La palabra nos enseña entonces él fue a donde Crispo, que era el principal de la sinagoga, que vivía al lado de la sinagoga. Él fue a su casa y allí estaba enseñando. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo, dice qué lindo, versículo 9 dice, Jesucristo mismo le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Te dice a ti también, estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Por lo tanto, dice que por año y medio estuvo enseñando en Corinto y llegó a conocer bien a la cultura de ese pueblo, y lo vamos a ver en las cartas de Pablo a los Corintios, vamos a ver eso. Y entonces dice la palabra que entonces los judíos soliviantaron al pueblo para venir en contra de Pablo, lo buscaron, no lo encontraron, y al que encontraron fue a un llamado Sóstenes, versículo 16, entonces le golpeaban y lo maltrataban, pero las autoridades ni siquiera se inmutaban al respecto. Luego en versículo 18 vemos que Pablo regresa a Antioquía y iba de iglesia, de ciudad en ciudad, pues fomentando y consolando a las iglesias mientras viajaba. Y luego entonces vemos que él luego llegó hasta Jerusalén, el versículo 22, y allí pues subió, cada vez que dice subió, siempre que la palabra subió aparece, es en referencia a Jerusalén. Jerusalén queda en un monte, y por eso donde quiera que vemos esta palabra, vemos que es subir a Jerusalén. Y después de estar allí un tiempo, versículo 23, él recorría las iglesias que estaban alrededor. Y luego entonces del versículo 24 en adelante vemos que comienza el tercer viaje misionero, el tercer y último viaje misionero de Pablo. Dice la palabra que entonces él llegó a Éfeso, y en Éfeso, en este tercer viaje, conoce a Apolo, un varón que dice que era elocuente y poderoso en las escrituras, pero desgraciadamente él solamente conocía el bautismo de Juan, que vamos a hablar en el próximo capítulo al respecto. Entonces, Priscila y Aquila le tomaron y le expusieron más exactamente el camino de Dios, y luego entonces él procedió a otro lugar que se llama Acaya, y luego con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos,
demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Dios les bendiga.